Muy bien, pues buenas noches tengan todos ustedes. Estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. Sean todos bienvenidos a una sesión más del Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo. Es un gusto para mí presentar nuestra invitada del día de hoy, que es otóloga, otorrinolaringóloga y pues es una gran mujer, compañera y amiga. Es un gusto que nos acompañes el día de hoy, Magdi Carla. Y bueno, tenemos un resumen curricular de ella. Ella es especialista de otorrinolaringología, maestra en investigación clínica y alumna del doctorado de Ciencias de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara. Es médico adscrito actualmente de servicio de otorrinolaringología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. También la doctora es profesora de pregrado de clínica de otorrinolaringología, también por la Universidad de Guadalajara. El día de hoy nos hablará de factores que influyen en el resultado de implante coclear. Entonces le damos una gran cordial bienvenida. Le deseamos una excelente ponencia, Magdi Carla Ercilia de Alba Márquez. También ella es autora de diversos escritos y artículos a nivel nacional, internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida y adelante. Muchas gracias, Erika. Al contrario, gracias por la invitación al doctor León Felipe y al resto de la mesa directiva. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y pues les voy a platicar acerca de este tema que surgió como una inquietud respecto a situaciones que vivimos con los mismos pacientes en el hospital donde trabajamos y por eso surgió la necesidad de hacer esta revisión, porque realmente es una revisión panorámica. Voy a platicarles, hacer una pequeña introducción y después vamos a ir directamente a lo que es la revisión panorámica. Gracias y gracias por invitarme de nuevo y vamos a compartir la pantalla. Permítanme un segundo. ¿Ya se ve? Sí. Muy bien. Entonces, como ya les comentó la doctora Celis, el tema se titula Factores que influyen en el resultado del implante coclear. Y como una pequeña introducción, bueno, el contenido de la plática, vamos a hablar de una introducción, la metodología del trabajo, los resultados y qué conclusiones tuvimos. Una pequeña introducción, vamos a hablar de lo que es el sistema auditivo. En realidad, el sistema auditivo desde el nacimiento ya está funcionando. De hecho, generalmente puede llegar a el feto a estar percibiendo sonidos desde antes de nacer. Entonces, realmente se vuelve muy funcional al momento en que ya nace el bebé y de los 0 a los 2 años tiene una rápida maduración del procesamiento auditivo. El niño ya puede localizar sonidos y discriminar patrones básicos. Y de los 3 a los 6 años ya tiene una mejora en la discriminación auditiva. La percibe, distingue y percibe el habla del ruido y tiene una atención auditiva sostenida. Y después ya de los 7 a los 12 años, pues ya es cuando se consolida la resolución temporal, espacial y binaural, que son aspectos fundamentales en la audición adulta. Básicamente, entonces, para resumir, el sistema auditivo es funcional desde el nacimiento y el desarrollo de la función auditiva es fundamental para comunicarnos con otros individuos, desarrollar el lenguaje, relacionarnos con el ambiente y adquirir habilidades cognitivas. Para tener una definición de lo que es la hipoacusia, pues vamos a utilizar la que menciona la Organización Mundial de la Salud en su reporte sobre la audición del 2021, y ellos dicen que es una pérdida de sensibilidad del sistema auditivo que representa una capacidad auditiva reducida con un umbral auditivo en ambos oídos mayor a 20 decibeles, y debemos de recordar que un umbral auditivo es la intensidad mínima a la que una señal acústica va a producir una sensación auditiva. Entonces, la OMS también establece que una pérdida superior a 35 decibeles en el oído de mejor audición ya se considera una afección potencialmente discapacitante. Si seguimos con los datos que maneja la Organización Mundial de la Salud, tenemos que 1.5 billones de personas con pérdida auditiva, de
son más o menos 432 millones de adultos y 34 millones de niños, pero en ellos es discapacitante y el 60% de los casos de estos niños suelen ser causas prevenibles. Entonces, eso es lo que se vuelve relevante de poder tratar y de poder detectar a tiempo a estos niños que tienen pérdida auditiva o discapacidad auditiva. En estos casos pues requieren rehabilitación auditiva para que puedan dejar de tener de sufrir las consecuencias de no escuchar. Y continuando con datos estadísticos, la OMS menciona que para 2050 va a haber casi 2.500 millones de personas que van a vivir con algún grado de pérdida auditiva y al menos 700 millones de ellas van a requerir servicios de rehabilitación. Entonces, realmente son cifras muy impresionantes y que pues nos tienen que poner a trabajar en este tema. Ya a nivel de la información que tenemos en nuestro país, en el último censo de la población y vivienda que se hizo en el 2020 y en la última encuesta nacional de ENADIT del 2018, ellos mencionan que hay 126 millones de personas más o menos las que habitamos en México, un poquito más, y de ellos 7.877.805, o sea, el 6.3% tienen discapacidad. De esos 6.3, el 22% su problema es auditivo y de ellos el 13.4%, o sea, 227.000 niños son niños que están en edad escolar de 0 a 14 años y de esos niños 12.4 la presentaron desde el nacimiento. Entonces, tenemos que la pérdida auditiva va a presentar un retraso en el desarrollo del habla y que realmente esto genera un mal rendimiento académico y mayores índices de fracaso escolar. Y la situación de los niños puede mejorar gracias a la detección temprana, como lo mencionábamos hace un momento, con intervención oportuna por medio del uso de auxiliares auditivos, implantes cocleares y rehabilitación del lenguaje principalmente, así como otras medidas de apoyo educativo y social. Uno de los avances tecnológicos que han sido más trascendentes en el área de la audiología pues son los implantes cocleares. El implante coclear es un dispositivo electrónico y se tiene que colocar quirúrgicamente en la cóclea y tiene la función realiza la función de las células ciliadas dañadas o ausentes en el oído interno para proporcionar un estímulo eléctrico de las neurofibras restantes y a través del nervio auditivo enviar la información a la corteza cerebral. Entonces, en estos casos se vuelve importante porque esto sustituye esa función y puede ser uno de los dispositivos o de la ayuda que tenga un niño que tiene un problema de pérdida auditiva severa. Entonces, básicamente, lo que pasa es que estos dispositivos se han convertido en una herramienta en la adquisición del lenguaje cuando un niño nace sin poder escuchar y aprende a captar sonidos y aprende a desarrollar el lenguaje. Pero eso se basa en los programas de terapia y de educación existentes para que el paciente aprenda a distinguir los sonidos y el cerebro los capte como tal y gracias a eso puede empezar a imitar los sonidos que está percibiendo y empieza a generar palabras. En realidad, la finalidad de estos implantes es que los niños accedan al sonido y desarrollen un lenguaje hablado, especialmente aquellos niños que reciben una intervención con una implantación temprana y ellos generalmente pueden desarrollar un lenguaje hablado similares a los de un paciente con audición normal. Entonces, en estos casos tenemos que la percepción auditiva es fundamental desde una temprana edad para poder adquirir el lenguaje y habilidades para la comunicación. Entonces, cuando un niño nace con hipoacusia congénita, lo importante es detectarlo de manera oportuna, que eso pues se ha ido favoreciendo o facilitando en nuestro país gracias a los programas de tamiz auditivo neonatal y eso impide que repercuta de manera negativa para iniciar de una manera temprana la rehabilitación, que en este caso sería, si es candidato para un implante coclear, pues que se tenga acceso a este dispositivo y pueda iniciar con sus terapias de lenguaje y también al proceso de poder identificar los sonidos. Entonces, eso, el propósito, pues es que él logre tener un umbral tonal cercano a la audición normal y así como una capacidad para expresarse verbalmente que sea inteligible. Entonces, ¿qué pasa si un niño deja de utilizar el implante coclear o tiene un implante coclear pero no logra percibir sonido ni desarrollar el lenguaje hablado? Entonces, en estos casos se debe de investigar cuál es la causa. Básicamente, esta parte fue la que
motivó esta revisión porque en el hospital tenemos casos de niños que se les colocó un implante coclear y nos hemos dado cuenta que no lo usan, cuando nos hemos dado cuenta, porque a veces los niños dejan de asistir porque se implantaron bajo algún programa o alguna campaña, pero eran de otros estados, entonces realmente ya no sabemos qué ocurrió con ellos porque no se les pudo dar un seguimiento. Yo siempre les he puesto un ejemplo que a mis alumnos que es como tener un Ferrari, pero no tener para la gasolina cuando a veces no lo podemos utilizar porque no lo podemos mantener. Entonces, pero ese nada más es una causa. El hecho de que no podamos, por ejemplo, sabemos que hay pacientes que dejan de utilizar el implante coclear porque sus papás no pudieron comprar el cable o se les dañó la antena y un insumo que son de una cantidad mínima comparada con lo que costaba el implante coclear, pues se vuelve relevante porque eso hace que el niño deje de usar el implante coclear. Pero sin embargo, las cuestiones económicas son una causa, pero no son todas. Y eso es parte de lo que motivó esta revisión. Se realizó una revisión panorámica con la metodología propuesta por Axel O'Malley y esta revisión panorámica consiste establece 5 etapas. En estas 5 etapas, la primera es identificar la pregunta de revisión de la literatura, después se identifican los estudios importantes, se seleccionan los estudios, se extrae y se sintetizan los datos y se llegan a las conclusiones. ¿Qué es una revisión panorámica? La revisión panorámica es una revisión rápida que tiene como objetivo mapear los conceptos claves de un área de investigación, identificar los tipos y fuentes de evidencia disponibles. Y sus propósitos principales son explorar el alcance y la naturaleza de la investigación existente en un área del conocimiento específico y determinar la viabilidad de realizar una revisión sistemática completa. También resumir y difundir hallazgos clave para públicos como tomadores de decisiones y profesionales e identificar vacíos en la evidencia científica y áreas de investigación futura. Entonces, las ventajas son amplia cobertura temática, flexibilidad metodológica, útil para campos poco explorados o emergentes y valioso para tomadores de decisiones que requieren información rápida y comprensible. Pero sus limitaciones son que no incluye una evaluación de la calidad metodológica de los estudios, no realiza una síntesis de evidencia como en las revisiones sistemáticas y la gran cantidad de datos puede llegar a dificultar el análisis profundo. Entonces, se desarrolló una pregunta de investigación como parte de la primera etapa que nos va a servir como base para la búsqueda de la información. Y esta pregunta de investigación es cuáles son los factores que influyen en el desempeño auditivo y el desarrollo del lenguaje en los niños con hipoacusia neurosensorial profunda bilateral congénita e implante coclear. Entonces, si ya tenemos nuestra pregunta, los términos de búsqueda que se llevaron a cabo en las bases de datos, como que en este caso fueron PubMed y Biblioteca Virtual en Salud, fueron implante coclear, niños, factores de riesgo y resultados. Y la búsqueda, revisión y selección de los documentos se llevó a cabo durante 2 periodos, de febrero a diciembre del 2023 y en los meses de enero a mayo del 2025 se volvió a revisar. Los criterios de selección de los estudios se incluyeron todos los estudios que tenían población pediátrica, estudios cuantitativos que estudiaban a pacientes con hipoacusia neurosensorial bilateral, que manejaban o mencionaban factores de riesgo y que fueran en inglés, en idioma inglés o español. Y se excluyeron todos aquellos estudios que trataban o estudiaban exclusivamente a pacientes con malformaciones o exclusivamente a pacientes con discapacidades adicionales a la discapacidad auditiva. También se excluyeron los estudios que tenían manera de evaluar el lenguaje y la audición de manera inespecífica y aquellos que no se logró conseguir el texto completo. Entonces, básicamente, esto fue lo que se encontró. En el buscador del BBS de la Biblioteca Virtual de la Salud se encontraron 56 resultados con esos términos y se seleccionaron 10 artículos que reunieron los requisitos. Y en PubMed, con los mismos términos, se encontraron 100 resultados y se seleccionaron 15 porque se eliminaron duplicados. Y el total de artículos seleccionados fueron 25. Entonces, en total fueron 33 referencias, 25 para la revisión y 8 referencias complementarias. Los artículos que se obtuvieron para esta revisión, entonces, se agruparon para su síntesis en base a los factores que afectaban el resultado del implante coclear según los autores de cada
de cada artículo. Y también se identificaron de manera dirigida los instrumentos empleados para la evaluación del desempeño auditivo y el desarrollo del lenguaje, y también que tuvieran una evaluación en al menos 12 meses de seguimiento. La información de estos artículos se seleccionó, bueno, ya seleccionado, se sistematizó para su análisis en una matriz que incluía autor, año, lugar, el objetivo, la metodología y los resultados, y se elaboró, una vez sistematizados, un resumen con los resultados. Entonces, este es un esquema de todo lo que se encontró. Vamos a ir hablando de uno por uno, pero los factores que encontramos que afectaban el resultado del implante coclear, muchos son muy conocidos, y otros han estado tomando relevancia en los últimos años gracias a cuestiones tecnológicas que ahorita vamos a platicar de ellas. Pero también hay otras que se vuelven importantes porque de repente no las tomamos en cuenta, como en la situación familiar, pero vamos a ir platicando de uno por uno. Por ejemplo, la edad de la implantación es algo muy conocido, que lo hemos estado mejorando cada vez más. Los criterios han permitido que se implanten niños cada vez más pequeños, pero esto era un factor que se arrojaba desde trabajos muy anteriores, alrededor del 2009, 2010, ya se empezaron a publicar trabajos con esta información, y ellos mencionan, por ejemplo, que la implantación temprana antes de los 2 años permite aprovechar la mayor plasticidad cerebral, lo que facilita el desarrollo de las habilidades auditivas y lingüísticas cercanas a las de un niño oyente. Y a menor edad en que se llevó a cabo la cirugía, se encuentra un mejor desempeño auditivo en conjunto con la capacidad lingüística del paciente. Y los niños implantados a temprana edad, cuando llegan a cumplir 12 años de edad, continúan siendo evidente un mayor beneficio en el desarrollo de sus capacidades, tanto auditivas como lingüísticas. Uno de los trabajos fue esta cohorte prospectiva con 165 niños, donde les colocaron un implante coclear antes de los 5 años de edad, y ellos evaluaron específicamente de una serie muy grande de pacientes con un trabajo que llevan elaborando durante muchos años. Seleccionaron a estos niños y evaluaron la capacidad de lectura de los pacientes que son usuarios de implante coclear. Y en este estudio de 2014, ellos encontraron que en una edad más temprana de activación del implante coclear se asoció significativamente con una mejor capacidad de lectura a los 5 años de edad. Y este otro trabajo es del doctor Ramos Macías. Él habla de que 31 pacientes que fueron evaluados al cumplir 12 años de edad, pero que fueron implantados antes de los 5 años, tuvieron un desarrollo del lenguaje en el grupo implantado en la edad de 10 meses a 2 años, mucho mejor con respecto a los implantados de los 3 a los 5 años, con una P de menor a 0.05, tanto los implantados unilaterales como bilaterales en relación a la edad de la implantación. Este otro trabajo de Camille Dunn del 2014, estudiaron a 117 niños con hipoacusia neurosensorial bilateral severa a profunda, y lo dividieron en 3 grupos. En el primer grupo los niños implantados entre 6 y 18 meses, el segundo grupo los que fueron implantados entre los 19 y los 24 meses, y el tercer grupo entre los 25 y los 36 meses. Y le hicieron un seguimiento longitudinal a estos niños durante 4 años posterior a la implantación. Y el desempeño, una de sus conclusiones es que el desempeño auditivo y lingüístico mejora notablemente cuando el implante coclear se coloca antes de los 18 meses. Y mencionan también que ellos encontraron una brecha sostenida de rendimiento entre los grupos que no se cierra con el tiempo, lo cual respalda la importancia de una intervención temprana. Aquí se refiere a los grupos 2 y 3, porque ellos mencionan que cuando los pacientes que pertenecían al grupo 1 llegaba un momento en donde podían ser muy similares a los pacientes con audición normal, normoyentes. Otro de los factores que encontramos fue la terapia auditivo-verbal. Básicamente, no solo si reciben terapia auditivo-verbal, sino cuántas veces reciben terapia auditivo-verbal. Eso era algo que manejaba algunos de los artículos que revisamos. Y, por ejemplo, en este trabajo, ellos, además de la terapia auditiva habitual, la terapia auditivo-verbal que se utiliza de manera regular para este tipo de pacientes que tienen en rehabilitación por implante coclear. Este es un estudio iraní, y ellos propusieron un paquete educativo lingüístico en idioma persa, y ellos los dividieron en esos 2 grupos.
el grupo de usuarios con implante coclear es en donde a uno se le realizó la intervención con la terapia auditivo-verbal normal más ese paquete lingüístico que desarrollaron los autores. No mencionan en qué consiste ese paquete lingüístico, solo mencionan que es para enfatizar las habilidades en el idioma persa. Y el otro, el grupo control, se le sometió a rehabilitación de manera normal por terapia auditivo-verbal. Obviamente ellos encontraron una alta correlación en la adquisición del lenguaje y el desarrollo cognitivo, pero sin embargo también mencionan pues que con su paquete lingüístico les iba muchísimo mejor, aunque seguimos sin saber cuál era de manera específica. En este otro trabajo, ellos estudiaron a 100 niños con sordera congénita bilateral profunda implantados entre los 3 y 7 años de edad, evaluados a un mes, a un año, a 2 años y a 3 años post-implante. A los 3 años post-implante, el 60% de los niños alcanzaron el nivel máximo en la evaluación de la categoría del habla, perdón, de habilidades auditivas. El 37% alcanzaron el nivel máximo en CIR, que es la de la índice de inteligibilidad del habla, y que quiere decir que este niño tenía un habla inteligente para cualquier oyente. Entonces concluyen que el implante coclear tiene un efecto positivo significativo y sostenido en el desarrollo de las habilidades comunicativas en niños sordos prelocutivos, y que los mejores resultados se van a lograr con una intervención temprana y con el acompañamiento con terapia de lenguaje. Muchas de estas cosas, pues de repente son muy obvias, pero en realidad se vuelve importante saber qué tanto se han documentado a lo largo del tiempo. Y también encontramos algo que lo denominamos experiencia en su uso, porque encontramos varios artículos en donde obviamente ellos mencionaban que un paciente que tenía más tiempo utilizando el implante coclear iba a tener un mejor desarrollo del lenguaje o un mejor desempeño auditivo que un niño que tenía poco tiempo utilizándolo. Y ellos lo manejaban como realmente un factor que podía afectar el resultado del implante coclear, pero en realidad va relacionado directamente a el tiempo que el niño tiene utilizando el implante coclear. Por ejemplo, si tiene 2 años implantado, si tiene 5 años implantado o 10 años implantado. El primer artículo es el mismo, uno de los mismos que platicamos hace ratito relacionados con el tema de la terapia auditivo-verbal. Ellos también mencionaron que después de 3 años de uso del implante, el 60% de estos niños alcanzaron la categoría más alta en la prueba de rendimiento auditivo, lo que significa que podían usar el teléfono y podían entender lo que les decían por teléfono, cualquier otra persona que no fuera su familia, mientras que el 37% de los sujetos eran totalmente inteligibles para todos los oyentes, pero estamos hablando de niños que ya tenían 3 años de uso del implante. Entonces, ellos concluyen que el desarrollo de las habilidades auditivas y el habla inteligible parece ser constante y todos los pacientes logran avances considerables durante los 3 años de experiencia con el implante. Estos puntajes dice que muestran una mejora sustancial para los niños en el desempeño auditivo y del habla y son un paso importante en la promoción de la independencia hacia la edad adulta. Otro trabajo donde mencionan también la experiencia de uso del implante coclear es este trabajo que se hizo en la India, y ellos estudiaron a 50 niños implantados en los 21 meses en promedio y demostraron que los niños podían utilizar mejor la información auditiva percibida a través del implante. Básicamente, estos niños con implantes pudieron integrar la información auditiva percibida a través de ellos y tenían más confianza en el uso del habla para comunicarse con los demás y tenían más tiempo utilizando el implante coclear. Y el progreso en los puntajes de percepción del habla a medida que los umbrales audiométricos fueron mejorando con el tiempo. También ellos mencionan que se pueden esperar beneficios después de la implantación, tanto en términos de mejora del lenguaje del habla como en la calidad de vida. El otro factor que afecta el resultado del implante coclear es el tiempo de uso diario del dispositivo. Anteriormente, cuando no existía el data logging, que es el registro objetivo que tienen los implantes para poder decirte cuánto tiempo tiene el niño encendido su implante y cuánto tiempo lo ha estado utilizando, nos teníamos que confiar en lo que los papás nos decían, si se lo ponían o no se lo ponían. Entonces eso podía generar una serie de situaciones porque a veces los papás te aseguraban que el niño usaba su implante desde que se levantaba y hasta que se dormía, pero en realidad el niño no estaba avanzando en sus terapias. Entonces,
este avance tecnológico vino a mejorar muchísimo esta situación porque es un registro y es la forma en que nosotros podemos evaluar pues también todo lo demás en base a esto. Entonces, este trabajo, en el 2020, estudiaron a 52 niños implantados antes de los 3 años, en donde se analizó la cantidad media diaria de uso del implante coclear durante un año, pero ellos también lo asociaron a exposición a la voz durante ruido, al ruido, a la música y a tranquilidad. Ellos definieron como un uso consistente del implante coclear cuando el niño lo utilizaba 10 horas o más al día. Sin embargo, varía con cada artículo. Otros autores lo definen como 8 horas de uso al día. Y ellos enfatizan con sus resultados la importancia del uso consistente del implante y un rico ambiente auditivo para el desarrollo temprano del lenguaje. También encontraron que un mayor uso diario del implante coclear está significativamente relacionado con mejores puntajes en vocabulario receptivo medido mediante este test de Peabody y puede ayudar a detectar y abordar problemas y mejorar la rehabilitación auditiva después de la implantación coclear. Este estudio que fue hecho en Holanda, este autor en 2021 investigó los datos de 81 niños que recibieron un implante coclear entre 2012 y 2019 y registraron objetivamente los tiempos de uso. En promedio, el dispositivo lo usaban 8.6 horas al día. Sin embargo, el 59% de los niños lo usaban más de 8 horas al día. Y la audición en estos últimos niños pues fue significativamente mayor que las de los demás y de igual forma en comparación con aquellos con puntuaciones menores de coeficiente intelectual no verbal y baja exposición a la comunicación oral por parte de sus padres. En este otro trabajo, Wisseman y su equipo estudiaron el uso diario de los dispositivos en 65 niños con una edad media de implantación a los 1.9 años y con una experiencia con el dispositivo en promedio de 1.6. Ellos encontraron que 66% de los niños usaban su dispositivo menos de 8 horas, o sea, es una cantidad muy, muy grande. Aquellos sin discapacidades adicionales que llevaban su implante coclear más horas al día tenían significativamente mejor reconocimiento del habla y habilidades del lenguaje. Y por supuesto, el uso diario más largo del dispositivo, pues lo correlacionaron significativamente con edad más joven en implantarse y por consecuencia con una experiencia del dispositivo más larga. También es importante saber por qué no le ponen al niño el implante coclear. O sea, si es una cuestión de que los papás no se lo pusieron porque se les olvida, porque no sirve, porque el niño no lo tolera. Entonces, se identificaron factores que afectan o que influyen en el tiempo de uso diario del dispositivo. Se denominó como uso inconsistente del implante coclear cuando se utilizaban menos de 8 horas al día. Y según Arful y colaboradores en 2009, ellos estudiaron 138 niños con hipoacusia profunda que tenían 7 años usando un implante coclear y encontraron que de esos niños, 115, o sea, una gran mayoría, el 83%, llevaban sus implantes a tiempo completo, 19 a tiempo parcial y 4 no los utilizaban. Estos 4 niños que no los utilizaron se implantaron a los 5 años y tuvieron otras dificultades como problemas familiares complejos y problemas significativos de aprendizaje. Uno de estos niños tenía dolor a la estimulación. Este otro trabajo que se realizó en Turquía evaluó a 12 pacientes pediátricos que no utilizaban el implante coclear o eran usuarios limitados de un total de 403 implantados en el transcurso de 11 años. Ellos identificaron que tenían algunas discapacidades adicionales o malformaciones, discapacidades de aprendizaje o falta de interés familiar. Sin embargo, ninguno había experimentado un fallo del dispositivo o que no tuvieran algún parte o algún consumible que necesitaran sustituir. En este otro trabajo realizado por Wisseman en 2018, investigaron la prevalencia y los factores de riesgo para la inconsistencia en el uso del dispositivo en 71 pacientes pediátricos implantados, de los cuales 50% lo utilizaban menos de 8 horas al día y la menor cantidad de horas de uso coincidió con una edad cronológica más joven, o sea, los niños que los implantaban muy chiquitos de menos de 1 año o menores de 2 años eran los que lo usaban menos tiempo.
también la presencia de discapacidades adicionales a la auditiva y algo muy importante, una educación materna más baja. No sé por qué ellos se enfocaron solo en el tema materno o si fue un hallazgo, pero en realidad esto se volvió un factor importante también a tratar. Otro de los trabajos donde evaluaron o buscaron factores que afectaban el por qué el niño no usaba el implante coclear de manera, em, pues durante varias horas al día o más de 8 horas al día, investigaron a 38 niños durante 90 meses en promedio para relacionar el uso diario del dispositivo con la ganancia auditiva funcional y la satisfacción con el procesador. Aquí la mayor parte de los niños también utilizaban su implante coclear más de 12 horas al día, 18% entre 9 y 12 y solo un niño lo usaba menos de 6 horas. Una mayor duración diaria de uso se correlacionó con una mayor ganancia funcional en audición, que fue significativa solo en los niños que tenían menos de 2 años de experiencia con el implante. Entonces, los autores concluyeron que existen relaciones significativas entre el uso diario prolongado del implante coclear y mejores resultados auditivos, mayor comodidad de uso y una seguridad a largo plazo satisfactoria. Otro de los factores que afectan el resultado del implante coclear y también se han manejado desde siempre y que son muy conocidos son las malformaciones y otras discapacidades. Nosotros no nos enfocamos a esto en esta revisión, pero sin embargo siguen saliendo en los artículos, aunque se enfocaban también en otros factores, y por eso hicimos una pequeña documentación de donde era más importante la afectación del uso del implante por este tipo de problemas. Y por ejemplo, en estos artículos que fueron implantados, en todos encontraron discapacidades adicionales y malformaciones también del oído interno. Sin embargo, por ejemplo, en este último trabajo, el de Black del 2014, también ellos encontraron influencia de la familia, edad tardía al momento de implantación, lo que afectaba negativamente el lenguaje receptivo y expresivo. El registro francés de implantes cocleares en 2020 reportó 172 niños que tenían implante coclear unilateral con 4 años de seguimiento logopédico y 75% de ellos demostraron beneficios de la implantación en niños pequeños, tanto en sus habilidades de lenguaje y percepción como en su escolarización. El 15% de ellos, el desarrollo del lenguaje hablado se retrasó significativamente, incluso hasta los 4 años después del implante coclear. O sea, en estos casos la experiencia de uso no fue significativa y las causas fueron básicamente malformaciones físicas, como por ejemplo el síndrome de Usher, la mutación de la conexión de la conexina 26 y las fetopatías o incluso hasta la infección por citomegalovirus. Y por último, el tema de la familia. Esto fue algo un poco difícil de revisar porque muchos artículos mencionaban la cooperación de los padres, la educación materna o la integración familiar o el apoyo familiar para poder que un niño fuera exitoso en su desempeño auditivo y en su desarrollo del lenguaje. Sin embargo, no eran muy claros en la forma en cómo lo medían. Entonces, básicamente, por ejemplo, en este trabajo que se hizo aquí en México, Ramos y colaboradores concluyeron en su trabajo, donde estudiaron a 31 niños, que la estimulación adecuada de la familia del paciente implantado es primordial para una óptima rehabilitación, para reforzar y fomentar el aprendizaje en casa por parte de los padres, como los colores, números o partes del cuerpo, que es de gran ayuda para el desarrollo auditivo. Y en este otro trabajo prospectivo del 2023, estudiaron a 289 casos pediátricos con pérdida auditiva prelocutiva que recibieron implante coclear y encontró que factores como la cooperación de los padres son esenciales para el resultado. Y por último, en este otro, Fan y colaboradores analizaron factores que influyeron en el resultado de 316 niños a los que se les colocó un implante coclear y concluyeron que la edad avanzada en el momento de la implantación y la escasa alfabetización de los padres fueron factores negativos. Yéndonos a los instrumentos que encontramos con los que evaluaron el desempeño auditivo y el desarrollo del lenguaje, aquí los mencionamos. Dentro del desempeño auditivo está lo que es el data logging, que es el registro objetivo del tiempo de uso del implante coclear y en algunos casos, dependiendo la tecnología del equipo, también registran en qué ambientes y en qué circunstancias, o sea, en qué ambientes se están utilizando. Y en cuestión a las del desarrollo del lenguaje, estas eran las escalas que se utilizaban con mayor
frecuencia. ¿Cuáles fueron nuestras conclusiones? Todos los trabajos revisados reportaban mejoría en el desempeño auditivo de los pacientes usuarios del implante coclear al comparar su audición previa a la colocación de este y después de mínimo 12 meses de uso. Y el tiempo de seguimiento en todos estos trabajos en algunos casos llegó hasta 60 meses y en otro a 12 años. Estos resultados mostraron que los niños tenían patrones de habilidades lingüísticas que estaban por debajo de su edad cronológica, pero sin embargo, si están desarrollando habilidades de lenguaje oral expresivo y receptivo, entonces el nivel de desempeño se podía subir hasta a que llegara a su edad cronológica, hasta en un 80-83%. Y denotaban la relación existente entre un mejor desarrollo del lenguaje, mejor percepción de las palabras y también un mejor desarrollo cognitivo. En grosso modo, pues entonces, ¿cuáles son las características para obtener buenos resultados? Pues una edad temprana en la activación del implante coclear, la cantidad de horas de uso del dispositivo auditivo, un entrenamiento adecuado y un programa constante para llevar a cabo una terapia auditivo-verbal y una familia bien integrada. ¿Cuáles son las limitaciones de estos trabajos? Nosotros encontramos que mucha diferencia en las herramientas utilizadas, en donde no se comparan los estudios con un estándar normativo, por ejemplo. El uso de datos audiométricos fue el menos explorado y poco documentado en la literatura. En la gran mayoría de ellos se utilizaban instrumentos que los papás tenían que responder. Otro de ellos es que los rangos de edad en los pacientes estudiados y la frecuencia con que se llevaban a cabo sus pruebas también, y la variabilidad entre el tiempo de utilización del implante coclear y el momento en el que se lleva a cabo la evaluación, y por último también las diferentes marcas y modelos de implantes cocleares utilizados. Entonces, para finalizar, el valor real de que un paciente pediátrico con hipoacusia neurosensorial profunda utilice un implante coclear representa la integración a su familia, su escolarización y su capacidad de desarrollarse como un ser normoyente. Por eso la importancia de evaluar y documentar sus resultados de manera objetiva y tratar de estandarizar estos resultados. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes para cualquier comentario, queja, duda, no sé, lo que sea. ¿Sí? No, doctora Magdi Carla, excelente presentación. Yo creo que nos has dado un resumen de toda la literatura existente sobre qué es lo importante y por qué puede fallar un implante coclear. Y bueno, ya lo dijiste tú en conclusiones, tiene que ser un implante coclear temprano, tiene que usarse más horas, tiene que también experiencia en el implante, también lo comentabas, el uso del dispositivo, una familia integrada que también es interesante, inclusive comentabas lo que es la educación materna o la educación en general en la familia. Y bueno, y algo también súper importante que comentabas justo al principio es que, bueno, antes de hablar del implante, el tamizaje auditivo, fíjate que de repente he estado en eso de hacer dos publicaciones justo de tamizaje auditivo neonatal y la verdad es algo que en un momento me obsesionó porque como no lo tenemos, no sé cuál es tu experiencia en el Hospital Civil de Guadalajara con esto del tamizaje auditivo neonatal. ¿Cómo lo ves? Es un problema Ujú. porque lo ideal es que se haga en obstetricia, en la sala de, bueno, donde tienen a la mamá y al Menos. bebé. Ujú. Pero, por ejemplo, el audiólogo del servicio de otorrino no se da abasto. Él iba y hacía el tamiz en las mañanas, por ejemplo, que era su turno, pero no había nadie que lo hiciera en las tardes, en las noches, en los fines de semana. Y los bebés, los partos eutóxicos, no sé cómo les llaman, los partos que no tienen ninguna complicación y que Sí, su autóxico, sí. bebé su bebé lo tienen ahí con ellas y se van en horas a veces ni siquiera cumplen 24 horas en el hospital. Entonces eso hace que se mueva muy rápido y no se alcanza a cubrir. Tendría que tener personal especializado para que nada más estuviera haciendo el tamiz auditivo mañana, tarde, noche, fines de semana, días festivos. En el hospital, cuando al niño lo dan de alta, bueno, a la mamá y al niño lo dan de alta del binomio, ya me acordé, binomio, algo así. Cuando al niño lo dan de alta, le dicen que vaya a audiología para que se haga su tamiz. Y bueno, muchos van, incluso van de otros hospitales, pero en realidad no va al 100%. Entonces, esto se vuelve un tema porque me he dado cuenta que muchos papás creían que les habían hecho el tamiz, pero en realidad era el tamiz metabólico, aún en niños que nacían en hospitales privados. Entonces, todavía no está como debería de estar. Yo creo que tiene muchas posibilidades.
pero el problema es ese, o sea, sí se necesita recursos, al menos incluso en una sola institución se necesita recursos y necesita alguien que esté, o sea, personal que esté en todos los turnos para que se dedique básicamente solo a eso, porque en realidad, al menos en los hospitales públicos, la cantidad de nacimientos es muchísima. Entonces, si se logra, si se quiere cubrir el 100% de la población, pues sí se necesita invertirle en eso. Y eso es un gran defecto, porque a muchos niños, incluso a niños que ahorita estamos implantando, se dieron cuenta hasta que tenía 2 años que no hablaba y que sus primos o quien sea, sus hermanos ya hablaban a esa edad y el niño no. Entonces fue cuando lo llevaron a revisar. Y eso a ellos les fue bien, porque hay otros niños que los llevan más grandes, ¿no? Entonces, Sí. es un gran caso. Es Eso. un gran caso y por eso que decías tú que lo más importante es el implante temprano, de bueno, de preferencia obviamente menor de 2 años y pues en otras publicaciones en Europa y demás quieren implantarlos a los 6 meses, ¿no? O Sí. antes. Pero sí saber que en México, bueno, bien, creo que tenemos gente también de Panamá. En México antes teníamos un programa que se llamaba TANIT y que en algún momento fue algo súper establecido, y que nos pedían inclusive como hospital, que estoy en el Hospital Civil de Culiacán, nos pedían que más del 90% de todos los niños nacidos, obviamente vivos, entraran al tamizaje auditivo, que consiste en emisiones otoacústicas nada más. También hay muchos tipos de tamizaje auditivo neonatal. México sería emisiones otoacústicas y justo, pues en ese entonces teníamos muy buena, pues cumplimiento, digamos así, y ya después se quita el TANI, digamos, ya no sé, la experiencia del Hospital Civil de Guadalajara, y entonces no se baja todo lo que tú dices, pues eso es lo que pasa en un hospital público. Ujú, Reciente, sí. Sí. Perdón, sigue. Adelante. no. Recientemente hice una revisión de justo del TANIT y del tamizaje y cuando estaba el TANIT en el 2012 estábamos cubriendo un 57% de la población con el tamizaje auditivo y para el 2019 estábamos en un 7.7%. Wow. Realmente es algo bajísimo, son unos números impresionantes y eso fue antes de COVID. Entonces, si bien dicen que pues, en condiciones normales no se da el tiempo y el personal para cubrir esta necesidad, posterior al COVID, pues yo creo que ha sido, o sea, estamos viviendo ahorita ese retraso y los números son impresionantes. Ujú, sí, definitivamente. Sí, no tenía idea de esa información. Yo sabía que era muy baja, pero no tanto. Sí, El punto también es que en nuestro país tenemos, bueno, más bien no hay registro de esto. Entonces, cuando no. queremos buscar, no tenemos registro, no tenemos números oficiales y pues es buscar debajo de las piedras, ¿no? Entonces desde ese diagnóstico es un gran retraso. Y Sí. está el doctor García Lara conectado. No sé si el doctor quiere participar ahorita o quiere esperar como gusta. Sí, muchas gracias, Magdi Carla. Muy Gracias, interesante doctor. esto que nos has mostrado. En primer lugar, pues aparte de ser una plática médica, fue una plática científica, metodológica. En general no tomamos, cuando pensamos en hacer una revisión de un tema y decimos, pues es que tiene que ser una revisión sistemática o inclusive más allá, un metaanálisis, pues no queremos entusiasmarnos con eso porque lleva mucho tiempo, pero ahora que nos has recordado cómo hacer una revisión panorámica con sus virtudes y los defectos que pueda tener, pero es muy interesante esto es más fácil para el día a día, ¿no? De tomar temas y de ahí, bueno, lo que vaya saliendo será importante para llevarlo a una profundidad mayor. Y en esta parte de lo que pueda pasar después de la cirugía. Nosotros somos cirujanos, ¿no? Y nos entusiasmamos mucho cuando vemos al paciente por primera vez y nos empiezan, vemos un niño, 2 años, y nos dicen que tiene hipoacusia. Ya, o sea, con eso nos empezamos a entusiasmar, ¿no? O sea, decimos, pues seguramente va a tener una hipoacusia sensorial. Sería muy difícil que tuviera una hipoacusia conductiva, muy raro, digo, a menos que fuera infecciosa, ¿no? Pero muy raro. Y nos empezamos a entusiasmar y entonces resulta que sí, que es profunda, que va a ser un paciente no candidato a auxiliares auditivos, que va a requerir algo más y ahí estamos felices con eso, ¿no? Empezamos a estudiar los potenciales, le hacemos su tomografía, en dado caso su resonancia, va a la cirugía
Y pues decimos ya, pues el niño ya, o sea, pues al mes va a estar activado, va a empezar a Sí, sí. escuchar, nos llevaremos todo, pues el periodo con la participación de nuestro audiólogo, de la terapeuta. Y bueno, será cuestión de ir, depende de la edad también que se implantó, pues ir esperando meses, años para ir viendo los resultados, pero estamos contentos con todo eso, ¿no? Y así debería de caminar las cosas. Sin embargo, todos estos factores que has mostrado alrededor, pues son complejos y alguien puede decir, bueno, es que a mí ya no me toca tener que ver con la familia, por ejemplo. Pero yo creo que sí, y esto es importante nosotros como profesionales de la salud, desde un inicio, tratar de identificar cuál es el patrón social de esa familia, ¿no? O sea, cuáles son las expectativas, por un lado, y después cuál puede ser la participación. Y nosotros en el hospital de Pemex, pues sí tenemos psicólogo, tenemos trabajo social, tenemos ciertas cosas con las que nos podemos reunir y nos hacen un poco el análisis de cuál es el entorno de esa familia. Y a veces hemos decidido que por la familia un niño no es candidato. Y ahí entramos en algunas situaciones de ética, de discusión. O sea, le vamos a quitar la oportunidad al niño de poder oír por el comportamiento de la familia. Es difícil, ¿no? Entonces, en general, los hemos implantado. Pero a los 2 o 3 años, papás divorciados, peleados, quien se quedó con la custodia no acuden a la rehabilitación. Entonces, finalmente decimos, híjole, esa decisión que casi tomamos 3 años antes, pues a lo mejor la debimos de haber tomado, ¿no? Es muy complejo. Entonces, aquí quería ir a la parte de educación y la educación, ahorita hablaban del tamiz auditivo. Tenemos que ver a los ginecólogos que lo propicien, a los pediatras que lo propicien, a los Ujú. médicos generales, obviamente a los otorrinos también. A veces quizás los otorrinos también como que no lo tenemos muy en cuenta y no hacemos esa detección oportuna que ya lo has mencionado, pues en todas las pruebas de percepción, de lenguaje, de discriminación, pues ya está bien determinado que la edad temprana, ya sean en prelinguales o el menor tiempo de privación en poslinguales, pues es un factor importantísimo, ¿no? Entonces, Mónica ya te preguntaba ahí un poco y Erika de lo que era la experiencia con ustedes en Altamis y Mónica pues ya nos dio los porcentajes, ¿no? Tal cual de lo que ha sido este país después de que se implementó un área específica del gobierno para atención a la CONADIS, para atención a la discapacidad y que finalmente pues desapareció. Entonces, insisto en esta parte de educación, creo que tenemos que participar nosotros más los médicos para estar al tanto de lo que puede estar ocurriendo después de la cirugía, ¿no? Y no olvidarnos tan fácilmente de esa situación y pudiéramos analizar lo que está pasando. El Datalogic, pues ese es el que tira todas las mentiras, ¿no? Sí. Eso es importantísimo y es como alguien o sea, cualquiera que nos diga, es que creo que es mucho, creo que es poco, pues con eso lo podemos ver. Y en ese sentido, en la revisión que hiciste, en general creo que 8 horas era lo que estaban tomando en cuenta como un tiempo Justo por... promedio, ¿no? Entonces Ujú. dividían aquellos de menos y aquellos de más. Y los que iban en más, ¿podía ser que lo estuvieran dejando todo el día con los niños? Lo registraban como más de 12 horas al día, nada más. O sea, no decían exactamente cuántas horas, pero entraban en la categoría de más de 12 horas, que eran Ok, bueno. prácticamente pues el día de, por ejemplo, de 8 a 8, eso es decir. Ujú. Claro, y pudiera ser con el tiempo de recarga, ¿no? Que requiere el equipo también, a lo mejor que por eso lo están poniendo, pero bueno, finalmente la audición en la vida es 24/7, ¿no? Aun Sí. cuando estemos dormidos, estamos percibiendo sonido y estos niños, pues a lo mejor están con la mitad de lo que un niño normal está percibiendo, ¿no? Eso también es algo que hay que tomarlo muy en cuenta.
Espero que entre nuestro público haya habido audiólogos y terapeutas, porque ellos pues participan mucho en esto, ¿no? De lo que pasa postquirúrgico y que tenemos que hacerlo. O sea, un niño implantado realmente ya se casó con un médico, llámese otorrino, llámese audiólogo, pues debe estar casado pues para todo, ¿no? Para las actualizaciones, para revisiones, para ver algo más y que estemos atentos a esa situación del por qué no funciona, desde la calibración, el programa, volverlo a checar, hasta todo el resto de los factores que has mencionado. No sé si alguien quisiera comentar algo más, Moni. Y no, pues muchísimas gracias por la presentación. Creo que siempre es bonito darnos un tiempo para pensar y darnos ese tiempo para darles a nuestros pacientes esa educación que tanto necesitan. Tanto como cuando se les da la hojita de pasa a hacerte tu tamiz, dedicarles 5 minutos a explicarles el porqué de la importancia de ese papel y cuál es el seguimiento. Y me llamó mucho la atención, que justo lo comentabas en una de tus diapositivas, que mencionan la escolaridad de la mamá como factor pronóstico para pues, los resultados de un niño. Por lo menos en nuestro país, creo que el papel de la mamá sigue siendo muy relevante. Eh, por ejemplo, en el programa que nosotros tenemos, más o menos el 10% de las familias se han divorciado en los primeros 3 años después de implantación. Y el impacto que esto ha tenido en el desarrollo y en el apego a las terapias, por lo menos en nuestra muestra, que es muy pequeña, pues básicamente es el papel y el rol de la mamá, que es el cuidador principal, ¿no? El cuidador primario. Y sí está muy relacionado, no tanto diría yo con el nivel socioeconómico, sino más bien con la red de apoyo que tienen estas mujeres. Si estas mujeres tienen una mamá, es decir, una abuela muy presente, o tías, o una red, o sea, independientemente de amistades, pero generalmente aquí, por lo menos en el país, es mucho de familia, sí es muy significativo el impacto que pueden tener en los niños. El papel del papá, pues, en la poca experiencia que tenemos, realmente no es tanto, solo tenemos más o menos un 1% que, que el papá era el que llevaba las riendas de la rehabilitación. Pero creo que también esto depende mucho de la estructura familiar, de la estructura social en la que estamos insertados y obviamente en cada país es diferente. Pero sí, sí concuerdo con que la mamá tiene tanto su nivel sociocultural y su red de apoyo es básico. No sé ustedes qué han visto en su población. En el hospital, sí, definitivamente. De hecho, como parte de las evaluaciones que se hacen dentro del comité de implante coclear, es importante saber con qué redes de apoyo cuentan y no solo, a veces no, es exactamente tal como lo que mencionabas hace un momento, a veces no es tanto el nivel socioeconómico, porque si la mamá tiene o sea, interés, va a buscar la manera, ¿no? Ese como el interés. También otra cosa que he visto, aunque ellos lo mencionan como la educación materna, hay mamás que tienen no una educación, pues no universitaria, o sea, digamos más bien básica o media básica, y aún así no se despegan de sus niños, los llevan, los traen y están, ahí con ellos, acompañándolos y haciendo todo lo que pueden por ellos. Obviamente no son lo más frecuente, pero sí existen. Entonces, me llama mucho la atención porque sí, definitivamente tiene que ser un tema todo lo de la familia, eh, pero en muy pocos de los artículos lo evaluaron de manera objetiva. O sea, solo creo yo que eran como más bien como preguntas o cuestionarios elaborados ad hoc para el propio trabajo. Uno que otro utilizó algún instrumento de ambiente familiar o cosas así. Entonces, en realidad creo que eso también es un área de oportunidad como para poder y tener más información al respecto. Una de las cosas que motivó esta revisión en el 23 cuando empecé bueno, cuando se hizo la primera fase de la búsqueda de la información, fue precisamente que nos dimos cuenta que en el hospital de 160 niños implantados, 40 no lo usaban, de los que teníamos conocimiento. Y en muchos de ellos sí eran temas económicos.
y en otros que se les habían dañado el implante y los tenían que reimplantar. Pero había otro grupo más grande que no era ni porque el implante no servía ni porque no tenían dinero para el cable o para algo, o sea, algo que les había fallado, que ya estaba fuera de garantía, por ejemplo. Y ese era el punto, o sea, si el programa que en ese entonces, bueno, no en el 2023, sino cuando se implantaron esos niños estaba vigente, no les estaba cubriendo realmente nada más que tengan su implante y adiós, ¿no? Y todo lo demás, los papás a veces ni siquiera sabían que tenían que enfrentarse a esa situación. Y ahora lo que se hace es que se les explica que pues deben de disponer de una alcancía o de ciertos recursos para cualquier detalle que tenga que surgir o comprar los seguros que algunas compañías ofrecen para en caso de daño o de pérdida. Entonces, son muchos factores que se salen de la cuestión económica, que aparte ya les están dando lo más caro, por decirlo así, pero aún así siguen existiendo cosas que hacen que el niño no lo use y no todas son dinero, por ejemplo. Entonces sí se vuelve muy, muy interesante esa parte porque hay mucho que se puede objetivar. Por ejemplo, lo clásico que todos sabemos, que haya infecciones posquirúrgicas, que se extruya el implante por una infección, que sean como fallas duras del aparato, o sea, cosas que están muy, al menos para los cirujanos, son como lo que cuidamos, ¿no? Que hay una migración del electrodo. Pero en realidad, si un implante ya quedó bien, le fue bien, el posquirúrgico bien, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué no habla? O sea, ¿por qué no escucha, no? Claro, Sí. no, ahí esa es la pregunta de los 64,000 y yo sé que Erika se va a reír de mí y voy a hablar de genética, pero creo que, o sea, hoy donde estamos parados tenemos mucha información a nivel mundial hablando de la respuesta a un implante coclear en hipoacusia. Pero si vemos que la hipoacusia es un síntoma y no es un diagnóstico, entonces Exacto. realmente estamos hablando de cómo mejorar un síntoma, pero no sabemos cuál es el origen. Y yo sé que estoy muy clavada en esto, pero si nosotros pensamos en la teoría del ganglio espiral, que es ubicar dónde está la mutación dentro de la cóclea, si está antes o después de la cóclea, eso nos explica mucho el rendimiento que un paciente puede tener con un implante coclear. Porque si la mutación o el trastorno está en las células ciliadas, con un implante coclear lo ponemos y la expectativa del resultado de este niño o este adulto, pues sería altísima, porque simplemente estamos brincando el sitio de defecto en el proceso auditivo. Sin embargo, si tenemos un paciente con una mutación en el nervio auditivo, es decir, después del ganglio, nosotros ponemos un implante coclear y no estamos brincando el problema. Simplemente le estamos dando una estimulación mucho más potente que va a ser más eficaz, pero el problema sigue estando ahí y por lo tanto la información a nivel cerebral eh, va a seguir siendo afectada. Entonces, eso es importantísimo. Y si por otro lado tenemos un niño sindrómico o un adulto sindrómico, que esta mutación también está presente a nivel del sistema nervioso central o está relacionado con algunos cambios conductuales, eh, o bien, como mencionaste, un Usher, ¿no? Con problemas visuales, que estos niños tienen que, además de llevar la terapia auditivo-verbal, tienen que empezar con terapia visual. Y entonces pues, tampoco te les da tanto tiempo ir a la escuela y pues, tener una vida. Entonces, cuando nosotros pensamos en que ya hoy, por desgracia, todo esto es muy costoso para Latinoamérica, pero si nosotros empezáramos a dividir estos resultados debido a la etiología de cada hipoacusia, es decir, ya con diagnósticos certeros, realmente creo que podríamos tener mucho más claridad en cuanto a la respuesta con implantes cocleares, independientemente de la parte social, de la parte del apoyo social que estos niños deben de tener para continuar una rehabilitación adecuada. Pero creo que pues ahora sí que invito a todos los que estamos acá a realmente buscar la causa, ¿no? El diagnóstico etiológico de estas pérdidas auditivas para que todas las publicaciones que hagamos en el futuro podamos ser un poco más pues específicos en dónde está y cuáles son las expectativas de cada uno, porque no es lo mismo, pues
hablar de todas las hipoacusias, de hipoacusias por células ciliadas, de hipoacusias por neuropatías, de hipoacusias sindrómicas, y dentro de los síndromes, pues, ¿dónde está la afección? Si es una afección solamente en la cóclea, si es una afección vestibular o no. Entonces, creo que tenemos mucho que trabajar, ojalá tengamos más dinero para poder ir aterrizando, pero realmente es, es emocionante ver, pues, toda la información que juntaste, porque, pues, como bien dijo el doctor García Lara, somos cirujanos, pero cuando acá, mientras más entendamos nosotros, pues más impacto podemos tener en la educación de nuestros pacientes y de sus familias. Una cosa que mencionaste es muy cierta. A veces ya ni siquiera nos tomamos la molestia de mandar a la criatura genética en un hospital donde hay genetistas, o sea que ni siquiera lo tienen que buscar por otro lado. Y realmente sí es importante porque pues de entrada ya, o sea, si tuvo una infección neonatal o prenatal, sí, el famoso citomegalovirus, que también es una causa muy común de ¿Sí? hipoacusia congénita. Entonces, y muchas, y por ejemplo, el citomegalovirus hasta cierto punto es bastante prevenible. Sí. Sí, ¿no? Y sabemos que o sea, la gente con citomegalovirus tiene afección, pues, también central, ¿no? Por lo menos vestibular, olfativa. Entonces, cuando tienen el olfato afectado, también van a tener trastornos del aprendizaje en un futuro, porque es parte del área de aprendizaje. Entonces, pues sí, creo que como cirujanos hay que pensar afuera, y además los pacientes nos escuchan. Creo Sí. que el rol que tenemos como cirujanos es muy importante porque nos escuchan y tenemos que darnos ese tiempo de educar a estas familias, ¿no? Como bien lo has dicho. Tenemos Oye, una que te pregunta. interrumpa, perdón, Mónica, que te interrumpa. Oye, ¿has escuchado de eso? ¿O qué han visto ustedes en su círculo de lo que es el screening genético? O sea, cuando que de repente por ahí ha salido algún artículo que diga que en el futuro, así como hacemos escrutinio así de tamizajes y potenciales y demás, que va a haber así los genes más importantes. Digo, eso es utopía pura, ¿no? Pero el GJB2, el PDS, el Usher, o sea, que tuviéramos unos genes los más importantes para hacer screening genético. ¿Cuáles serían? O sea, ¿esos serían? ¿O tú has escuchado algo de eso? ¿O es un estudio completo el que les haces a los pacientes con hipoacusia? ¿O nada más son ciertos genes? No, nosotros hacemos acusación exómica completa. Ah, ok. Y estamos intentando, nada más por logística, hacer a papá, mamá e hijo, a los tres, para Ah, poder ok. tener más información. Hay varios hospitales en México, aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, que yo sepa, bueno, que haya visto esos resultados, donde ellos hacen GJB2, Ujú. SLC4A, o sea, en como 3, 4 genes Ok. muy baratos, y CMB. Estos realmente creo que el costo andaba más o menos como entre 4,000, 6,000 pesos. Ujú. Son buenos, nada más, como todo hay que explicarle a los pacientes cuál es el alcance de estas pruebas, ¿no? Pero ese lo hacen muchas veces cuando no pasan el tamiz dentro del hospital, ahí mismo toman la muestra de sangre y se hace ese estudio. Es bueno, el alcance es poco y logras, pues, por lo menos cubrir los genes más prevalentes a un costo no tan alto. Sí, y te acuerdas, Mori, nada más así ya para terminar, de que una vez tuvimos una mesa redonda que hablaban justo del tamizaje auditivo, pero del punto de que nosotros en México nada hacemos emisiones y pues todos hacemos emisiones, esa es la realidad, emisiones autoacústicas. Y teníamos este doctor, no recuerdo su nombre, pero que él decía que en Inglaterra solamente hacían emisiones y potenciales de escrutinio y al mes hacían potenciales diagnósticos a todos los recién nacidos vivos de Inglaterra, ¿es correcto? O sea, o sea, que eso también puede crecer muchísimo en esta parte de lo que es disincronía auditiva. No sé también, Magdi Carla, si tengan alguna experiencia con la disincronía auditiva ahí en el hospital, que es más complejo, ¿no? Porque tendrás que tener pues, potenciales y emisiones. No sé si tengan alguna experiencia. Hay varios estados en Estados Unidos que ya su tamizaje es con emisiones. Si mal no recuerdo, es Texas, también California y no me acuerdo cuál es más. Pero ellos ya hacen unos potenciales, híjole, desconocería, pero son muy simplificados como prueba de escrutinio. Pero pues sí, al final del día todo es costo. No sé, Magda, ustedes qué experiencia tengan por allá. No, en el hospital civil se hace con las autoemisiones. Inicialmente, si las pasan, bueno, y si no, se les repiten al mes y si no, ya pasan a potenciales, como estaba establecido en el TANIT.
Pero si existe eso que mencionabas, no tengo idea, ¿eh? No, no lo han comentado o no lo han socializado, al menos ni siquiera para el resto del comité de implante, si ha habido casos con esas características que mencionabas. No lo sé. Y muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta de la doctora Araceli Ramos. Dice, buenas noches, excelente ponencia. Te preguntan, es un caso, un niño con hipoacusia severa profunda unilateral, pero sin retraso en el lenguaje. La pregunta es si ven conveniente colocar un implante coclear. Es un niño de 10 años y el diagnóstico se hizo hace 3 años. Lo que está publicado en la actualidad respecto a hipoacusias neurosensoriales unilaterales es que sí son candidatos para implante coclear, sobre todo dependiendo del tiempo de pérdida auditiva. Y si son 3 años, en teoría todavía alcanza a responder al implante según se ha publicado respecto a atención con implante coclear en hipoacusias neurosensoriales unilaterales. En nuestro hospital no lo solemos hacer porque no hay implantes para ponérselos a personas que escuchan bien de un lado y que hablan bien, pero sí está descrito en la literatura. Y a ello nada más agregaría, vayamos al diagnóstico, ¿no? Si es un CMV, obviamente, porque eventualmente el otro oído se puede perder, y si tiene un diagnóstico genético sindrómico o no sindrómico, pero tenemos una mutación ahí presente, pues evidentemente, aunque aterricemos las expectativas de la familia, tal vez les vamos a decir que con ese oído nunca va a hablar por celular, y que siempre va a ser el oído complementario. Pero si tenemos cualquier tipo de riesgo de una pérdida contralateral, vale la pena invertir en la audición en un niño de 10 años, porque su expectativa de vida hoy son 100 años, 110 años. Entonces, si lo vemos en esa perspectiva a corto y largo plazo, lo que se pueda dar de ganancia a largo plazo eh, es importante. En realidad, esto se vuelve muy importante porque yo he tenido la experiencia con pacientes adultos que tienen una hipoacusia súbita neurosensorial y que su otro oído es normoyente y no quieren utilizar, aunque sean candidatos a utilizar aparato auditivo. Muchos papás de niños que se enteran que su oído fulanito no escucha y el niño ni siquiera se había enterado, hasta el niño dice, es que yo creí que así eran todos, o sea, que de un lado no oían. Entonces, pero ellos dicen, pero no, mi niño va a la escuela bien, le va bien en la escuela, habla, ¿cómo le voy a poner un aparato? O sea, no. Y siendo candidatos a auxiliares auditivos, no estamos hablando ni siquiera de un procedimiento quirúrgico y más costoso. Entonces, en realidad es una cuestión también de idiosincrasia, bueno, y de conocimiento, de difusión de lo que representa el que pueda tener una estimulación auditiva bilateral o binaural, pues, para el caso. Ujú. Bueno, no, toda una discusión, ¿no? De puntos muy interesantes, ¿no? Que los podemos ver aquí. Y en esta parte que hablamos también de la familia, pues sí, y lo que preguntaba Moni, o sea, aquí de repente me decía, bueno, si los papás quieren divorciarse hay que implantar a un niño, ¿no? Porque hemos visto muchos casos que parecería que coinciden, ¿no? Obviamente la dinámica familiar ya viene alterada desde antes, pero coincide con eso. Y sí, la mamá habitualmente es la que tiene que salir adelante, pero el problema es que a veces la mamá tiene que trabajar. Entonces, quien se encarga, pues es la abuela o a lo mejor nadie. Entonces, eso sí es un problema importante. Cuando nosotros implantamos niños pequeños, abajo de 2 años, tratamos de hacer el compromiso muy importante con los papás de que por lo menos los siguientes 2 años o 3 años van a tener que trabajar durísimo con el niño. Es la oportunidad que ellos van a tener para que ese niño pueda ser independiente y desarrollarse en la vida. Si no quedamos claros con ellos y ellos piensan también con esto que dijimos como la mentalidad del cirujano, ya puse el implante y se acabó. Si los papás creen eso, que se puso el implante y se acabó el asunto, estamos perdidos, porque en su terapia pues irán 1 o 2 horas a la semana, pero eso es muy poquito para poderlo sacar, ¿no? Entonces tiene que haber el compromiso de que los siguientes años pues estarán muy pegados al paciente. Bueno, sí, adelante, doctora.
Perdón, doctor. Fíjese que eso que usted menciona es muy interesante porque al menos en el hospital hemos tenido la experiencia, incluso yo personalmente con pacientes que hemos manejado como parte del protocolo antes de operarlos y te curan todo, o sea, hasta te firman con sangre, te dicen que sí, que lo van a llevar y luego ya ni siquiera van a las citas. O sea, en realidad a veces hemos tenido que hacer como incursiones por medio de trabajo social para que los localicen y entonces eso se vuelve también un tema bien difícil porque por ahí proponían que firmaran y que hicieran, o sea, al menos, bueno, en el hospital, en el servicio, y no se ha encontrado un modo. Realmente es un compromiso real que debe de adquirir los papás porque es en serio, te prometen todo, la luna, las estrellas, que sí lo van a hacer con tal de que lo implanten y ya implantado el niño, bye. Ya, no sabemos de ellos después. Sí. No sé si les Pareciera pasa a que ustedes. Sí. Pareciera que los papás se quedan tranquilos o se sienten que Ya cumplí. que Sí. cumplieron exactamente con Ujú. haber autorizado, porque bueno, ellos van a autorizar finalmente que se le pusiera el dispositivo a su hijo, ¿no? Y como, ya, pues ahí está, hice lo que tenía que hacer y no es así. Inclusive nosotros en el hospital hemos implementado la terapia a distancia, la terapia virtual para facilitar esa situación. Y aún así, con frecuencia, mis terapeutas me reportan cada semana y veo ahí de los pacientes que no asistieron, que esos me interesan mucho. Dice, bueno, es que tenían el cumpleaños del primo. Y por eso no asistieron a la terapia. O sea, ciertos pretextos ahí que no puede ser, ¿no? O sea, se están perdiendo la oportunidad que tenían. Y pues en nuestros hospitales públicos, pues no les cuesta a los pacientes, ¿no? Seguramente si ellos lo hubieran pagado, pues a lo mejor estarían un poco más interesados. Entonces, a veces esta parte de dar todo gratis, parece que al ser humano no es el mejor compromiso que puede adquirir de respuesta. Muy bien, pues llegamos al final de nuestra sesión. Ha sido un gusto nuevamente, doctora de Alba, que hayas estado con nosotros. Muy interesante. Y yo quiero mencionar que en los últimos 15 meses, prácticamente todas las ponencias que hemos tenido han sido por integrantes de nuestro colegio. Nuestro colegio sigue activo, llevamos 8 años sin fallar mensualmente y a veces hasta en pandemia más de una sesión mensual y ahora con la producción que se está dando de los propios integrantes de nuestro colegio y eso es algo muy interesante, que estamos cumpliendo con lo que es un colegio, con compartir conocimiento y muchos también con generar conocimiento. Eso es de lo más importante y que nos hayamos podido reunir en todas estas sesiones ha sido muy importante. Les agradezco a mis compañeras, la doctora Rodríguez, la doctora Celis, también por haber participado esta noche con nosotros. A todos los asistentes, gracias por estar aquí y nos vemos el próximo mes. Muy buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias por invitarme.